Sobrevivió 127 días enterrado vivo en un búnker nazi. ¿Cómo es posible? Descubre la increíble historia de supervivencia que desafía a la ciencia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina esto, el año es 1945, la Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin, y un equipo de ingenieros aliados se encuentra inspeccionando un complejo de búnkers nazis abandonados en algún lugar de Europa. Mientras buscan entre los escombros y la oscuridad, se topan con algo increíblemente inesperado. Una puerta de acero, aparentemente sellada desde dentro, en lo más profundo del laberinto subterráneo. El misterio comienza ahí, ¿verdad? Esa puerta, sellada herméticamente, albergaba un secreto que nadie podía imaginar. Al abrirla, se encontraron con una escena que desafiaba toda lógica. Dentro, en un espacio reducido y claustrofóbico, estaba él. Un hombre, vivo, después de 127 días enterrado vivo. Debilitado, deshidratado, pero con vida. Su historia, la de su supervivencia en medio de la oscuridad y la desesperación, es tan increíble que parece sacada de una película de ciencia ficción. ¿Cómo sobrevivió tanto tiempo en esas condiciones extremas? La historia del descubrimiento se propagó como la pólvora. Médicos, científicos, historiadores, todos quedaron perplejos. ¿Cómo pudo sobrevivir este hombre sin comida, sin agua, casi sin aire? Su testimonio, aunque increíble, era consistente. Su relato de supervivencia, un desafío a la ciencia y a la resistencia humana, se convirtió en un enigma que aún hoy intriga a muchos. Prepárate, porque su relato es impresionante. Te encuentras ahora mismo dentro del búnker, la humedad te golpea en la cara. El aire es denso, cargado con el olor a tierra y algo metálico. Las paredes de hormigón, gruesas como muros de fortaleza, están reforzadas con acero, una red de nervaduras que te recuerdan la potencia militar que alguna vez se albergó aquí. Observas las marcas de las herramientas, los golpes de cincel, las imperfecciones en el concreto, vestigios del frenético trabajo bajo presión. El silencio es ensordecedor, roto solo por el goteo constante del agua que filtra por alguna grieta. Avanzas con cautela por un estrecho corredor, el suelo irregular bajo tus botas. Las paredes parecen comprimirse a tu alrededor, creando una sensación opresiva. Ves los restos de cables eléctricos rotos, tuberías oxidadas, y ocasionales pilas de escombros. Es un laberinto subterráneo, un espacio diseñado para la oscuridad y la clandestinidad. Imaginas a los soldados nazis, ocupando este espacio, nerviosos, preparados para el ataque. La atmósfera es densa, la historia se respira en cada rincón. Al final del pasillo, una gran puerta de acero, maciza e impenetrable, bloquea el paso. Está abollada y oxidada, testimonio de explosiones o quizás de intentos desesperados de escape. La puerta, un símbolo de la desesperación y la resistencia, se alza imponente, un obstáculo que separa el pasado del presente. Te preguntas qué secretos guarda este búnker, qué historias se esconden tras estas paredes de concreto y acero. Historias de guerra, de supervivencia, y quizás, de horror. La oscuridad te envuelve, pero la humedad fría te mantiene alerta. ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste aquí? Las preguntas retumban en tu cabeza, tan fuertes como el eco de los disparos que aún parecen resonar en este infierno de hormigón. No recuerdas tu nombre, ni tu pasado. Solo la opresión del encierro y el terror de una oscuridad que parece querer tragarte. Unos papeles desgastados, casi convertidos en polvo, se encuentran a tu alcance. Unas pocas letras, un nombre, casi legible. Con esfuerzo, logras descifrar algunas palabras: Heinrich. Oberleutnant. Séptima División Panzer. Pocas pistas, pero suficientes para empezar a construir una imagen. Un oficial alemán, herido, escondido en este búnker, abandonado por sus compañeros. ¿Un desertor? La incógnita se agranda, una maraña de posibilidades que se te presenta como una nueva amenaza en este lugar claustrofóbico. La búsqueda de tu identidad se convierte en una lucha contra el tiempo y la desesperación. Cada pequeño detalle se vuelve crucial, una insignia rota, un botón desprendido, una cicatriz apenas visible en tu brazo. ¿Qué más pueden revelar estos vestigios sobre tu pasado? El misterio de quién eres te impulsa a seguir adelante, a buscar cualquier indicio que te permita reconstruir tu historia, tu vida, antes de que la oscuridad te consuma por completo.
El golpe seco, el sordo murmullo que se desvanece. Luego, solo oscuridad. Un silencio tan profundo que te oprimes los oídos, buscando un eco, cualquier señal de vida más allá de tu propio aliento jadeante. El frío te cala hasta los huesos, una humedad pegajosa que te envuelve como un sudario. El pánico, una serpiente fría, comienza a enroscarse en tu estómago. ¿Dónde estás? ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Tus manos tantean a ciegas, encontrando paredes de piedra fría y húmeda. El aire es espeso, con un olor a tierra mojada y algo más, algo metálico, que te recuerda a sangre. El espacio es reducido, claustrofóbico. Cada respiración se convierte en un esfuerzo, cada latido del corazón un trueno en la opresiva quietud. La desesperación te abraza, un peso invisible que te aplasta contra la fría pared. Recuerdas fragmentos, el ataque, la confusión, el golpe. Imágenes borrosas que se desvanecen tan rápido como aparecen. Tratas de recordar quién eres, pero tu mente es un mar embravecido, un torbellino de miedo y confusión. La única certeza es la opresiva oscuridad que te envuelve, la humedad que te cala hasta los huesos, y el latido frenético de tu propio corazón, un tambor marcial en la sinfonía del terror. La oscuridad era total, pero el hambre era una presencia tangible. Te carcomía por dentro, un dolor sordo que se mezclaba con el frío y la humedad. Al principio, solo tenías las raciones de emergencia que te habían dado, unas pocas barras de chocolate y galletas duras como piedras. Las raciones se acabaron pronto, demasiado pronto. El eco de tu estómago vacío era más ensordecedor que cualquier silencio. Después, solo quedaba la esperanza. La esperanza de encontrar algo, cualquier cosa. Revisaste cada rincón del búnker, cada grieta en las paredes, buscando algún resto de comida, algún animal pequeño. Nada. La desesperación te apretaba el pecho, un peso insoportable que te hacía sentir que te hundías en la oscuridad aún más profundamente. La única compañía era el eco de tus pasos y el rugido de tu estómago. Recuerdas haber roído un trozo de cuero de tu bota, masticado hasta hacerlo polvo en tu boca. El sabor era amargo, repugnante, pero te daba una mínima sensación de saciedad. El cuero de la bota, el poco polvo que encontrabas en las paredes, eran tus únicas opciones. Cada bocado era una lucha, una batalla contra la muerte lenta que te consumía. Pero el hambre no era tu único enemigo. La sed, una sed insaciable, te quemaba la garganta. Cada trago de agua que habías logrado encontrar en las raciones iniciales se había evaporado en tu memoria, dejando tras de sí un desierto árido en tu boca. La humedad del búnker, esa humedad que te helaba los huesos, se burlaba de tu necesidad desesperada, una cruel ironía que te carcomía aún más. Recordabas el agua, el simple placer de beber, como un sueño lejano, casi irreal. Intentabas humedecer tus labios resecos con la mínima humedad que condensaba en las paredes frías, una gota aquí, otra allá, un engaño a tus sentidos, una esperanza efímera. La desesperación se apoderaba de ti, un monstruo invisible que te apretaba el pecho, cada latido un grito silencioso de sed. Tu cuerpo, debilitado por el hambre y la falta de agua, comenzaba a fallar. La lengua te ardía, la garganta te estrangulaba. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento un tormento. La sed se había convertido en un enemigo invisible, pero implacable, más cruel que la oscuridad, más potente que el hambre misma. Era una batalla silenciosa, una lucha contra un monstruo que te consumía lentamente desde dentro. Pero la sed no era tu única preocupación. El frío se colaba por cada grieta del búnker, un frío que te calaba hasta los huesos. Era un frío que te robaba el calor, que te entumecía los dedos y los pies, haciéndolos casi insensibles. Recuerdas cómo te acurrucabas contra la pared de hormigón, intentando generar algo de calor corporal, una lucha desesperada contra la hipotermia. Tus pocas mantas, raídas y húmedas, apenas te ofrecían un mínimo resguardo. Intentaste usar tu ropa como aislante adicional, envolviéndote en ella como si fuera un capullo protector. El metal frío del búnker te transmitía su gélida temperatura, y el suelo helado era tu única cama. Cada movimiento era una tortura, cada contracción muscular un recordatorio del frío que te invadía. La falta de movimiento te hacía aún más vulnerable al frío. Pero moverte significaba un gasto de energía que no podías permitirte. El equilibrio era precario, la inmovilidad te congelaba, el movimiento te agotaba.
te obligaste a realizar pequeños movimientos, ejercicios casi imperceptibles, para mantener la circulación y evitar que tu cuerpo se apagara por completo. Era una lucha constante contra la parálisis y la muerte. Pero el frío era solo una parte de tu tortura. La oscuridad era absoluta, una negrura opresiva que te envolvía por completo. No había un solo rayo de luz, solo la nada. Empezaste a perder la noción del tiempo, los días se fundían en una eternidad interminable. El silencio, roto solo por el goteo ocasional de agua, se volvió ensordecedor, amplificando la soledad que te carcomía. El aislamiento te golpeaba con la fuerza de una ola. Tú, solo tú, en la inmensidad de la oscuridad. La mente, privada de estímulos externos, comenzaba a jugarte malas pasadas. Imágenes, recuerdos, pesadillas, se mezclaban en un torbellino confuso. La línea entre la realidad y la locura se volvía cada vez más tenue. El miedo, antes un compañero constante, ahora se transformaba en un enemigo voraz, devorando tu cordura. El efecto del aislamiento era devastador. La falta de contacto humano, la ausencia total de cualquier forma de interacción, te iba desgastando poco a poco. La esperanza, que hasta ahora te había mantenido con vida, empezaba a flaquear. La soledad se convertía en una presencia tangible, un peso insoportable que te oprimía el pecho. Te sentías como un fantasma, perdido en un limbo entre la vida y la muerte. El silencio te aplastaba, una losa invisible que te impedía respirar. Cada tic-tac de tu reloj, si es que aún funcionaba, se convertía en un golpe sordo en tu cabeza. La soledad se volvió tangible, una entidad que te rodeaba, te observaba, te juzgaba. Empezaste a hablarte a ti mismo, a inventar conversaciones, a debatir contigo mismo sobre temas absurdos para no enloquecer. La desesperación se colaba en las grietas de tu mente, como el agua se filtra en una roca porosa. Los recuerdos, antes un consuelo, ahora eran cuchillos afilados que te desgarraban por dentro. Pensabas en tu familia, en tus amigos, en una vida que parecía lejana, inalcanzable, un sueño del que habías despertado en esta pesadilla. La lucha contra la locura era una batalla diaria, una lucha silenciosa, invisible, pero agotadora. Te inventabas juegos, te contabas historias, cantabas canciones para mantenerte cuerdo, para evitar que la oscuridad te consumiera por completo. Cualquier cosa para que el silencio no te tragara entero. La sed te carcomía, un fuego lento en tu garganta. Recuerdas la poca agua que te quedaba, apenas unos sorbos en un viejo frasco. Tu mente, afilada por la desesperación, empieza a buscar alternativas. ¿Dónde podría haber agua? La humedad del búnker, casi imperceptible, te da una mínima esperanza. Observas cada grieta en las paredes, cada rincón oscuro, buscando cualquier señal, cualquier gota que pudiera salvarte. Recordaste haber visto, en algún punto, una especie de tubería oxidada, casi invisible tras un montón de escombros. Con esfuerzo sobrehumano, comienzas a remover los escombros, la tos te ahoga, pero la esperanza te impulsa. El polvo te llena los pulmones, pero la imagen del agua te mantiene en movimiento. Cada piedra que mueves es una oración, una súplica a la supervivencia. Finalmente, la encuentras. Una fina corriente de agua, sucia pero vital, gotea de una vieja tubería. Es poco, insignificante para la sed que te atormenta, pero es un milagro. Recoges el agua con tus manos temblorosas, la bebes lentamente, sintiendo cómo la vida regresa a tu cuerpo. Ese pequeño chorro, un hilo de esperanza en la oscuridad, te da fuerzas para seguir luchando. La sed te quemaba, pero tus ojos, recorriendo el búnker, se detienen en una grieta en la pared, casi imperceptible. De ella, gotea lentamente, agua. No mucha, pero suficiente para mantenerte con vida unos días más. Con un trozo de tela arrancado de tu uniforme, improvisas una especie de esponja, absorbiendo gota a gota ese preciado líquido. El ingenio se convierte en tu mejor aliado. El hambre también te acecha. Recuerdas las ratas que has visto correr por las sombras. Un asco te invade, pero el instinto de supervivencia es más fuerte. Buscas entre los escombros una piedra afilada. Con ella, fabricas una rudimentaria trampa para atrapar a una de esas criaturas. La proteína, aunque desagradable, será vital para tu supervivencia. Las paredes del búnker, aunque frías y húmedas, te ofrecen un inesperado recurso, un trozo de metal oxidado.
que con paciencia y esfuerzo, logras desprender. Con este material y una piedra, creas una especie de herramienta para excavar. Tal vez, con suerte, puedas encontrar una salida, o al menos, un lugar más habitable dentro de este laberinto de muerte. Esa agua, apenas un hilo, se convirtió en tu obsesión. Cada gota era una victoria, una lucha contra la desesperación que amenazaba con tragarte entero. Pero tú, aferrándote a la vida con una fuerza que ni tú mismo comprendías, te negabas a sucumbir. La oscuridad, el silencio, el miedo, todo intentaba aplastarte, pero en tu interior, algo se resistía. Era tu voluntad, una llama diminuta pero inquebrantable, alimentando la esperanza. Recordabas a tu familia, sus rostros, sus sonrisas. Eran imágenes que se volvían más vívidas en la penumbra, un ancla en medio de la tormenta. Te imaginabas compartiendo con ellos la libertad que anhelabas, la luz del sol en tus ojos. Esa fuerza mental, ese poder de visualizar lo positivo, se convirtió en tu escudo protector contra la creciente desesperación. Día tras día, la fuerza de tu mente te mantenía vivo. La mente es un campo de batalla, y tú lo sabías. Combates contra la duda, contra el desaliento, contra la abrumadora sensación de soledad. Pero tú, con cada respiración, con cada gota de agua que bebías, te decías, puedo hacerlo. Voy a salir de aquí. Esa repetición, esa afirmación constante de tu propia fuerza, se volvía un mantra que te daba la energía para seguir adelante. La voluntad, alimentada por la fuerza de tu mente, se transformó en tu arma más poderosa. La sed ya era un fantasma, pero otros más inquietantes empezaron a rondarte. Vislumbrabas figuras en la oscuridad, sombras que se movían en las esquinas del búnker. Eran producto del hambre, del aislamiento, de la desesperación que carcomía tu mente, pero en ese momento, eran tan reales como el frío que te calaba hasta los huesos. Tu mente, tu única compañía, se volvía tu peor enemiga. A veces, veías a tu familia, sus rostros borrosos, pero tan llenos de amor que te hacían llorar. Eran espejismos, recuerdos que se materializaban en la oscuridad, ofreciendo un consuelo efímero antes de desvanecerse dejando un vacío aún mayor. La línea entre la realidad y la locura se difuminaba cada vez más, hasta volverse imperceptible. Escuchabas voces, susurros que te prometían ayuda, que te decían que saldrías de ahí. Pero eran susurros traicioneros, voces que se burlaban de tu debilidad, que alimentaban tu desesperanza. La fragilidad mental se convertía en una amenaza real, un enemigo invisible que podía derrotarte antes que el hambre o la sed. Pero entonces, en la oscuridad más profunda, la memoria te ofreció un respiro. Recordabas el olor a pan recién horneado de la panadería de tu abuela, el sol cálido en tu cara durante una tarde de verano, la risa de tus amigos en el parque. Eran imágenes vívidas, colores brillantes que pintaban un mundo opuesto a la fría, húmeda y aterradora realidad del búnker. Esos recuerdos, aunque efímeros, se convirtieron en tu fortaleza. Cada recuerdo era una pequeña victoria contra la desesperación, un instante de luz que te permitía seguir respirando, seguir luchando. Te aferrabas a ellos con la misma fuerza con la que te aferrabas a la esperanza de la supervivencia. El pasado se convirtió en un refugio en la oscuridad. Recordabas la fuerza de tu padre, su perseverancia ante la adversidad. Recordabas las palabras de aliento de tu madre, su fe inquebrantable. Eran esas imágenes, esos sentimientos, los que te impulsaban a seguir adelante, a resistir el hambre, la sed, la locura que amenazaba con consumirte. En el silencio del búnker, tu pasado era tu escudo, tu arma contra la desesperación. Pero esos recuerdos, aunque reconfortantes, no podían alimentar tu cuerpo. ¿Cuánto tiempo podrías sobrevivir sin comida, sin agua, en esa oscuridad inhumana? Tu cuerpo, una máquina asombrosa, comenzó a trabajar en modo supervivencia. El metabolismo se ralentizó, conservando energía. Tu organismo, ante la escasez, empezó a consumir sus propias reservas, un proceso brutal pero necesario para mantenerse con vida. La temperatura corporal bajó, un mecanismo de defensa para reducir el consumo de energía. Tu mente, a pesar del terror y la desesperación, se aferró a la esperanza, a la posibilidad de sobrevivir. Esa fuerza mental, esa voluntad de vivir, es un factor crucial, una capacidad innata del ser humano que desafía los límites físicos. Recuerda, tu mente era tu aliada en ese infierno. El cuerpo humano, en situaciones extremas, es capaz de cosas increíbles.
La capacidad de adaptación, la resistencia a la inanición, el poder de la mente sobre el cuerpo, todo esto se puso a prueba en ese búnker nazi. Tú, contra todo pronóstico, demostraste la fortaleza de tu espíritu y la increíble resistencia de tu organismo. Fueron 127 días al límite de lo imaginable. Pero ahí, en la oscuridad total, algo te mantuvo aferrado a la vida. No era la comida, ni el agua, sino un recuerdo insistente, una imagen fugaz de tu familia, de un atardecer en el campo, de la risa de tu hijo. Esa llama, diminuta pero inquebrantable, se convirtió en tu ancla, en tu razón para seguir luchando contra la desesperación que amenazaba con tragarte entero. Era la esperanza, un rayo de luz en la inmensa oscuridad del búnker. Te aferrabas a esa imagen con la misma fuerza con la que te aferrabas a la vida misma. Cada vez que la oscuridad te envolvía, la recordabas, la revivías con intensidad, alimentando un deseo profundo de volver a sentir el sol en tu rostro, el viento en tu cabello, el calor del abrazo de tus seres queridos. Esa esperanza te empujaba a seguir adelante, a resistir la agonía del hambre y la sed, a superar cada nuevo desafío que el búnker te presentaba. La esperanza no era una promesa, ni una garantía de supervivencia, sino un motor, una fuerza interior que te impulsaba a seguir luchando. Era el combustible invisible que mantenía tu espíritu vivo, que te permitía superar la desesperación y aferrarte a la posibilidad, aunque mínima, de volver a ver el mundo exterior. Era la fuerza que te decía, resiste, aún hay una razón para seguir. Y tú, en medio de la nada, te aferrabas a esa razón con todas tus fuerzas. Ese recuerdo, tu familia, se convirtió en tu brújula. En la oscuridad, empezaste a trazar un plan. No era una estrategia militar, sino una lucha contra la desesperación, una batalla contra la propia muerte. Tu mente, afilada por la necesidad, empezó a analizar cada detalle del búnker, cada grieta, cada sonido, cada posible escape. Primero, la evaluación, ¿era posible derrumbar alguna pared? La respuesta fue un rotundo no. El hormigón era demasiado grueso. Entonces, ¿las salidas de ventilación? Demasiado pequeñas. Tu esperanza se centraba en un detalle minúsculo que habías observado durante semanas, una fisura, apenas visible, en la esquina más alejada del búnker. Tu plan se fue gestando lentamente, día tras día. Debías ampliar esa fisura, con tus propias manos, con cualquier herramienta rudimentaria que pudieras encontrar. Era un trabajo lento, agotador, casi imperceptible. Pero era tu única posibilidad, tu única esperanza de volver a ver la luz del sol, de sentir el viento en tu rostro, de abrazar a los tuyos. La pala, herramienta de tu desesperación y ahora tu esperanza, se hundía en la tierra con cada golpe. El sudor te corría por la frente, mezclándose con el polvo y la humedad del búnker. Sentías el peso de los días, de las semanas, de los meses, en cada músculo dolorido. Pero la imagen de tu familia, nítida como una fotografía, te impulsaba hacia adelante. Cada grano de tierra removida era un paso más cerca de la libertad. Finalmente, un hueco. Un rayo de luz, tenue pero esperanzador, se filtró entre las grietas de la tierra. Tus pulmones ardían por la falta de aire fresco, pero la emoción te inundaba. Estabas a punto de lograrlo. Con un último esfuerzo sobrehumano, desprendiste el resto de la tierra, creando una abertura lo suficientemente grande para que pudieras salir. La tierra fría y húmeda se desprendió de tu cuerpo. La luz del sol te cegó por un instante, pero enseguida te adaptaste. El aire fresco te llenó los pulmones, un regalo inmenso después de tanto tiempo. Estabas afuera. Habías sobrevivido. Habías escapado del infierno. La victoria, agridulce, te abrumaba. El golpe final de la pala resonó con una fuerza distinta, un sonido hueco que te heló la sangre. Era un espacio vacío, un hueco inesperado. Con un esfuerzo sobrehumano, agrandaste la abertura, tus manos, arañadas y ensangrentadas, se aferraban con desesperación a los bordes irregulares. Un rayo de luz, tenue pero esperanzador, se filtró, anunciando el final de tu interminable prisión. La tierra se desplomó, revelando un cielo gris y amenazante. Tosías, jadeabas, el aire fresco te quemaba los pulmones. Deslumbrado, tardaste unos instantes en enfocar la vista. Soldados en uniforme, rostros sorprendidos y llenos de incredulidad, te miraban con una mezcla de asombro y alivio. Eran ellos, tu rescate, el fin de tu pesadilla.
Unas manos fuertes te ayudaron a salir del agujero, a sentir de nuevo la firmeza de la tierra bajo tus pies, aunque fuera la tierra devastada de una guerra. Te sentías débil, desorientado, pero una oleada de gratitud te invadió. Habías sobrevivido. Los rostros borrosos se acercaban, te ofrecían agua, una manta, una mirada de comprensión que traspasaba las barreras del idioma y la guerra. Tus músculos, atrofiados por meses de inmovilidad, te gritaban con cada movimiento. El sol, una novedad abrumadora, te cegaba. La comida, aunque deliciosa después de tanto tiempo, te provocaba náuseas. El aire mismo, tan puro y fresco, te parecía una agresión a tus pulmones acostumbrados a la humedad y al hedor del búnker. El médico te hablaba de rehabilitación, de terapia, de un largo proceso para recuperar tu fuerza física. Pero la recuperación física era solo una parte de la batalla. Las pesadillas te perseguían, imágenes del encierro, de la oscuridad, de la desesperación. Volvían una y otra vez. Te sentías aislado, desconectado de un mundo que había seguido su curso mientras tú luchabas por sobrevivir en las entrañas de la tierra. El silencio, antes tu aliado, ahora era un enemigo que te recordaba la soledad absoluta que habías soportado. Los psicólogos te hablaban de trauma, de estrés postraumático, de la necesidad de confrontar tus miedos. El camino era largo y arduo, lleno de terapia y de recuerdos dolorosos que debías enfrentar para poder sanar. Pero tú, que habías sobrevivido 127 días enterrado vivo, sabías que eras capaz de superar este nuevo desafío, aunque la cicatriz en tu alma probablemente nunca desaparecería por completo. Recuerdas el frío penetrante, la humedad constante que te calaba hasta los huesos. El silencio, roto solo por el goteo incesante del agua, era tu única compañía. Describirlo es difícil, intentar plasmar en palabras esa oscuridad absoluta, ese miedo constante a la muerte, era una lucha diaria contra la desesperación. Te aferraste a la esperanza, a la idea de ser rescatado. Recuerdas cómo contabas los días, marcando las paredes con un trozo de carbón. Cada rayita era una victoria, una pequeña señal de que seguías vivo, que la lucha valía la pena. La fe, aunque a veces flaqueaba, te mantuvo a flote. El momento del rescate. ¿Lo recuerdas? La luz cegadora, las voces, el torbellino de emociones. De la oscuridad absoluta al ruido ensordecedor. Un cambio tan brusco que te dejó aturdido. Después, la incertidumbre, las preguntas, las pruebas médicas, un torbellino de sensaciones nuevas. Imagínate, tú, saliendo de ese infierno. Los médicos, asombrados, te examinan. Desnutrición extrema, hipotermia severa, deshidratación. Pero lo increíble es que tu corazón latía, débil pero constante. Tus pulmones, aunque dañados, respiraban. Era un milagro, un desafío a la propia lógica médica. ¿Cómo sobreviviste tanto tiempo en esas condiciones? Los análisis de sangre revelaron una resistencia asombrosa. Tu cuerpo, sometido a un estrés inimaginable, había entrado en un estado de letargo casi milagroso. Un mecanismo de supervivencia que la ciencia apenas comenzaba a comprender. La ralentización de tu metabolismo, la conservación de energía, todo indicaba una adaptación biológica extraordinaria. Pero no solo fue tu cuerpo físico. Tu mente, tu fuerza de voluntad. Esa capacidad de aferrarte a la vida, de mantener la esperanza en medio de la oscuridad absoluta, fue crucial. Los psiquiatras hablaron de una resiliencia mental excepcional, una fortaleza interior que superó todas las expectativas. Esa lucha interna, esa voluntad inquebrantable, es también parte de tu increíble historia. ¿Pero cómo comprobar su increíble historia? Ahí es donde entra la investigación histórica. Imagina a los historiadores, escudriñando archivos militares alemanes, buscando cualquier rastro de ese búnker, de esa unidad. Un trabajo de hormiga, buscando entre papeles amarillentos y mapas desgastados por el tiempo. Cada documento, cada testimonio, una pieza más del rompecabezas de tu supervivencia. La reconstrucción del búnker fue crucial. Se usaron planos, fotografías aéreas, testimonios de soldados, todo para recrear el lugar donde estuviste enterrado. Piensa en la precisión que requirió, cada metro cuadrado, cada detalle, reconstruyendo ese infierno subterráneo para entender cómo sobreviviste. Las imágenes de la reconstrucción son impactantes. Y no solo eso, se investigó la ubicación exacta del búnker,
verificando su existencia con mapas militares de la época y comparándolos con la descripción que tú mismo diste. Se analizaron las unidades militares estacionadas allí, sus movimientos, sus registros de bajas. Cada detalle se revisó para confirmar la veracidad de tu relato, para validar esa odisea impensable. Pero, ¿cómo sobrevivió tanto tiempo sin comida ni agua? Los expertos plantean varias hipótesis. Una se centra en la posible existencia de reservas ocultas en el búnker, quizás provisiones olvidadas o un sistema de recirculación de agua rudimentario. Imagina, tú, la desesperación, la búsqueda constante de algo, cualquier cosa, que te mantenga con vida. Otra teoría se basa en el metabolismo del propio superviviente. Quizás, debido a factores genéticos o a un estado de hipotermia prolongado, su cuerpo redujo drásticamente su consumo de energía, permitiéndole sobrevivir con recursos mínimos. Piensa en la increíble resistencia del cuerpo humano, capaz de adaptarse a situaciones extremas que parecen imposibles. Sin embargo, hay escépticos. Algunos cuestionan la veracidad de la historia, apuntando a la falta de pruebas contundentes. La ausencia de registros oficiales, la dificultad para corroborar su testimonio, genera dudas. ¿Será posible que todo sea una elaborada invención? Tú mismo puedes analizar las pruebas que hemos presentado, ¿qué piensas? Pero la historia no terminó ahí, ¿verdad? Su supervivencia se convirtió en un fenómeno mundial. Imagínate, un hombre, solo, en las profundidades de un búnker nazi, desafiando la muerte durante 127 días. La prensa internacional explotó con la noticia. De pronto, tú estabas leyendo sobre él en periódicos de todo el mundo, escuchando su historia en la radio, viendo sus fotos borrosas en blanco y negro. La gente no podía creerlo. Era una historia tan increíble, tan fuera de lo común, que se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la oscuridad de la guerra. Se discutía en cafés, en las calles, en las casas. Se convirtió en un tema de conversación global, una narrativa que traspasó fronteras y lenguajes. Tú mismo, seguramente, te preguntabas cómo era posible. La repercusión fue inmensa. Científicos de todo el mundo se interesaron en su caso, intentando comprender cómo había sobrevivido. Se realizaron estudios, se escribieron artículos, se hicieron documentales. Su historia llegó a las aulas, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia humana ante situaciones extremas. Tú, al igual que millones, fuiste testigo de un evento que cambió la forma de ver la supervivencia humana. Piensa en la oscuridad absoluta, el silencio sepulcral roto solo por el goteo del agua y tus propios latidos. 127 días así, tú, solo con tus pensamientos. ¿Cómo crees que afectaría eso a tu mente? El aislamiento extremo, la falta de estímulos sensoriales, la constante amenaza de la muerte. Todo eso deja una huella profunda, una cicatriz invisible pero real en tu psiquis. Hablamos de un trauma complejo, amigo. No es solo el miedo a la muerte, sino la violación de tu espacio personal, la pérdida de control sobre tu propia vida, la incertidumbre constante. Imagina la montaña rusa emocional, la desesperación, la esperanza fugaz, el colapso mental al borde de la locura. Es una experiencia que desdibuja la línea entre la realidad y la alucinación. Después de semejante ordeal, las secuelas psicológicas pueden ser devastadoras. Trastornos de estrés postraumático, ansiedad crónica, depresión, problemas de sueño, son solo algunas de las consecuencias posibles. La terapia y el apoyo profesional son cruciales para poder procesar semejante experiencia y reconstruir una vida normal. Su supervivencia fue un milagro, pero su lucha mental continúa. Imagina, por un instante, la fuerza de voluntad necesaria para sobrevivir 127 días en esas condiciones. Tú, en esa oscuridad, luchando contra la desesperación, aferrándote a la esperanza de un rescate que parecía imposible. Esa lucha interna, esa perseverancia, es una lección brutal sobre la capacidad del ser humano de resistir, de superar lo aparentemente insuperable. Es una lección que nos recuerda nuestra propia resiliencia, esa fuerza que llevamos dentro y que a veces olvidamos. Pero hay algo más allá de la supervivencia física. Piensa en la fortaleza mental que se requiere. La capacidad de mantener la cordura en medio del aislamiento total, de controlar los pensamientos que te llevarían a la locura. Esa lucha contra la propia mente, contra la desesperación, es una lección sobre la importancia de la salud mental,
sobre la necesidad de cuidar nuestra mente tanto como nuestro cuerpo. Es un mensaje de esperanza, de que incluso en las peores circunstancias, la mente puede resistir. Su historia nos recuerda que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre tiene un valor inmenso. Que la lucha por la supervivencia, por la esperanza, es una lucha que vale la pena librar. Es un mensaje de perseverancia, de fe en la propia capacidad de superar las adversidades. Es un recordatorio de que, pase lo que pase, la vida siempre encuentra una manera de abrirse paso. Y esa es una lección que todos deberíamos llevar con nosotros. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? A lo largo de los años, han surgido muchas historias, algunas exageradas, otras completamente inventadas. Se habla de milagros, de poderes sobrenaturales, de ayuda divina. Tú mismo has escuchado quizás rumores de que él tenía habilidades especiales, una resistencia sobrehumana. Es importante separar la ficción de la realidad, analizar los hechos con objetividad, sin dejarse llevar por las leyendas que se han tejido alrededor de su increíble supervivencia. La verdad es mucho más prosaica, aunque no menos asombrosa. Su supervivencia se basó en la fuerza de voluntad, una planificación rudimentaria, y una pizca de suerte. No hubo milagros, ni poderes ocultos. Desmintiendo los rumores, la historia real es una lección de resistencia humana, de adaptación a lo inesperado, de la capacidad del cuerpo y la mente para soportar condiciones extremas. Recuerda, tú puedes aprender de su experiencia, pero sin caer en la trampa de las historias fantasiosas. Analicemos los mitos uno por uno. Se dice que sobrevivió gracias a un contacto con fuerzas sobrenaturales, que tenía habilidades especiales para encontrar agua o comida. Nada más lejos de la realidad. Su supervivencia se debió a su perseverancia, a la planificación inicial, aunque mínima, y a la fortuna de encontrar algunos recursos en el búnker. Él mismo lo aclara en sus escritos, todo fue una lucha constante contra las adversidades, sin magia involucrada. No te dejes engañar por las historias que magnifican su experiencia más allá de la realidad. Pero tú, ¿qué piensas? Después de escuchar su increíble historia, de imaginar la oscuridad y el miedo que debió sentir, ¿qué te queda? No es solo una historia de supervivencia física, amigo, es una lección sobre la fuerza interior, sobre la voluntad inquebrantable que habita en cada uno de nosotros. Es la prueba de que, incluso en las circunstancias más extremas, la esperanza puede mantenerse viva, latiendo con la misma fuerza que un corazón que resiste. Su testimonio es un faro de luz en la oscuridad de la guerra, un recordatorio de que la capacidad humana para resistir, para superar lo insuperable, es asombrosa. No se trata de milagros, ni de poderes sobrenaturales, sino de la pura y simple fuerza de voluntad, de la fe en uno mismo y en la posibilidad de un mañana mejor. Piensa en eso, en la increíble resiliencia del espíritu humano. Quizás su historia te inspire a enfrentar tus propios desafíos con mayor valentía, a recordar que incluso en los momentos más difíciles, la esperanza persiste. Que la capacidad de resistir, de perseverar, reside dentro de ti, esperando ser descubierta. No importa cuán grande sea la adversidad, la llama de la esperanza puede ser avivada con la fuerza de la voluntad y la fe en ti mismo. Pues sí, amigo, muchas preguntas me llegan. La más frecuente, ¿cómo sobrevivió tanto tiempo sin comida? La respuesta, aunque parezca increíble, se basa en su increíble fuerza de voluntad y en la poca cantidad de provisiones que encontró dentro del búnker. Restos de raciones militares, algunas raíces y bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y otra duda común es sobre su estado mental, ¿cómo no enloqueció en la oscuridad? Esa es una pregunta que solo él puede responder, y aunque no lo creas, su testimonio es revelador. Muchos me preguntáis sobre las condiciones del búnker. Era un búnker nazi, sí, pero no uno de los grandes y sofisticados. Era pequeño, húmedo, con poca ventilación. Imaginad la humedad constante, el olor a tierra mojada, y el silencio. Un silencio que, según él mismo cuenta, era casi más insoportable que el hambre o la sed. Y, por supuesto, la oscuridad, una oscuridad total, que lo envolvía día y noche. Y por último, una pregunta que me ha llegado mucho, ¿qué le pasó después? Eso, amigo, es algo que no te puedo revelar todavía. Pero te aseguro que el final de su odisea es tan sorprendente como el principio. Prepárate para el próximo capítulo, donde desvelaremos los últimos detalles de esta increíble historia de supervivencia.
Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Espero que te haya fascinado esta increíble historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué piensas sobre su supervivencia? Déjalo en los comentarios.